Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 13 de octubre de 2023. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Sin duda, una de las elecciones más interesantes y competidas del 2024 será la gubernatura de Jalisco. Y es que ahí se da por sentado que Movimiento Ciudadano lleva ventaja, pero Morena está dando fuerte pelea. Y ayer finalmente se definió la lista de los 6 precandidatos que competirán por la nominación guinda para la gubernatura. Se trata del diputado Antonio Toño Pérez, mejor conocido por ser el papá del piloto Checo Pérez; el regidor Carlos Lomelí, que ya perdió ante Enrique Alfaro; la exdelegada Clara Cárdenas; Flor Mitchell, hija del alcalde de Puerto Vallarta; la diputada Claudia Delgadillo y el líder legislativo local José María Chema Martínez. Mientras los emesistas siguen deshojando la margarita sobre quién será su candidato, por lo pronto los morenistas ya tienen 6 tiradores para competir por la candidatura en Jalisco. Quietos todos. Pese a todos los jaloneos en el panismo capitalino, ya hay un acuerdo que nadie renuncie a sus cargos ni se mueva para otro lado. La garantía es que podrán postularse para la reelección los que son alcaldes como Giovanni Gutiérrez, Lía Limón, Alfa González, Mauricio Tabe y Luis Quijano. En este acuerdo no entra Sandra Cuevas, que se supone que es perredista pero tiene fuertes vínculos priistas. Y en el caso de Adrián Rubalcaba, el alcalde ha sido muy insistente en que urge que se definan las reglas para elegir al candidato o candidata del frente opositor. Por lo pronto, este sábado se espera que Santiago Taboada presente su informe como alcalde y se despida de la Benito Juárez. Dicen que tendrá como invitada especial a la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez. Este sábado es el segundo congreso del Frente Cívico Nacional y se espera que definan una plataforma de acción para que diferentes organizaciones de la sociedad civil se activen y movilicen para recuperar los ánimos de las marchas ciudadanas en defensa del INE y de la Corte. La famosa marea rosa. Habrá que ver si esa inyección de entusiasmo llega a los partidos políticos tradicionales que andan más ocupados en candidaturas que en conectarse con los ciudadanos. ¡Ojo! Si de repente alguien le pide que firme en favor de un candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, no es por espantarlo, pero vea muy bien de quién se trata. Resulta que Dante Delgado ya inició su trabajo de recolección de firmas para ser candidato presidencial, en caso de que Samuel García se le atore su petición de licencia como gobernador en Nuevo León. ¡Qué considerado! Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. El INE se planta. 5 mujeres y 4 hombres para gobernaturas. Nos recuerdan que hoy se reanudará la discusión en comisiones del INE sobre los criterios de paridad de género para las 9 elecciones de gobernaturas que se disputarán en 2024, en la que se propone que los partidos postulen a 5 mujeres y 4 hombres. Ante la inconformidad de los partidos políticos, habrá una mesa de trabajo por la tarde, antes de la sesión. Nos hacen ver que las consejeras se mantendrán firmes pese a que los partidos consideran que se invade su autodeterminación. Y seguramente el asunto escalaría al Tribunal Electoral. Nos cuentan que la presidenta consejera Guadalupe Tadei va a participar en la sesión en la que tendrá voz, pero no voto. Garduño sigue durmiendo tranquilo. Nos cuentan que, pese a que la Secretaría de Gobernación no reconoce su existencia,
El Grupo de Trabajo Plural del Senado para dar seguimiento a la tragedia de la estación migratoria en Ciudad Juárez, en la que murieron 40 migrantes hace más de 6 meses, viajó a esa ciudad fronteriza para visitar el lugar de los hechos y reunirse con autoridades locales y organizaciones civiles. Nos cuentan que el equipo, conformado por senadores de todos los partidos, incluido Morena, no ha recibido información oficial del gobierno federal y, de hecho, ninguna dependencia involucrada los ha atendido. Se ve difícil que puedan dar seguimiento al tema en esas condiciones. ¿Será por eso que el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, afirma que duerme muy tranquilo? De la Madrid definirá proyecto de seguridad, pese a no ser su tema. El que ayer reapareció fue Enrique de la Madrid, quien se incorpora al equipo de Xóchitl Gálvez y a la elaboración del proyecto de nación que le encargaron al exsecretario general de la OCDE, José Ángel Gurría. Nos cuentan que pese a que no es su área en la que tenga experiencia, don Enrique será responsable de conformar la mesa de trabajo sobre seguridad y que ya comenzó la búsqueda de especialistas en la materia. También se sumaron al equipo de Gálvez la secretaria general del PRI, Carolina Viciano, la senadora panista Josefina Vázquez Mota y la diputada por el Blanqueazul, Margarita Zavala. Nos hacen ver que Beatriz Paredes aún no se integra, pero ya envió propuestas que serán incorporadas al proyecto. Sin prisa por nombrar segundo de a bordo en la Fiscalía General de la República. En la Fiscalía General de la República no parece haber prisa por nombrar al titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, que quedó acéfala tras el fallecimiento en septiembre pasado de Juan Ramos. Nos comentan que en barras de abogados y sectores políticos se preguntan quién será la nueva mano derecha del fiscal Alejandro Gertz Manero, y si tendrá el nivel de confianza que tenía don Juan, quien atendía sus litigios personales y los casos más emblemáticos de la Fiscalía. Mientras llega el relevo, nos hacen ver los asuntos que le interesan al presidente Andrés Manuel López Obrador siguen sufriendo reveses en el Poder Judicial, como el caso que se sigue contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Última llamada para Ebrard. Nos cuentan que la 4T está mandando mensajes a Marcelo Ebrard para que se sume de una vez por todas al llamado de unidad para apoyar a la virtual candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Los recados han sido emitidos desde Palacio Nacional, el equipo de la exjefa de gobierno y Morena. Y es que nos dicen sería su última oportunidad para concretar acuerdos y que sus leales no se queden chiflando en la loma, es decir, sin cargo para 2024. 2. Con ventaja en Chiapas. Mucho de qué hablar dio ayer la encuesta de reconocimiento de aspirantes de la 4T al gobierno de Chiapas. Y es que 2 integrantes del Senado resultaron tener más ventaja que el resto de los competidores. Se trata de Sacil de León y Eduardo Ramírez, quienes se medirán en la encuesta final en la que se elegirá al virtual candidato. España, segundo mayor inversionista. El embajador español en México, Juan Duarte Cuadrado, celebró de una manera peculiar el Día Nacional de España. En el festejo destacó que su país se consolidó este año como el segundo mayor inversionista en nuestra nación, con activos por 80,000 millones de dólares, los cuales han generado más de 1 millón de empleos. Baja California lidera en economía. Baja California se posicionó como la entidad número 1 en crecimiento económico. De acuerdo con el INEGI, el estado gobernado por Marina del Pilar Ávila Olmedo se convirtió en el que más aportó al PIB nacional durante la primera mitad del año con 6.1%. E incluso superó a la Ciudad de México, que aportó 5.7%, Sonora 4.1% y Guanajuato 2.5%. Afinan puente aéreo.
Tal como lo adelantamos en este espacio, confirmó que el gobierno mexicano enviará más vuelos del ejército a Israel para rescatar a los 764 paisanos que permanecen en la zona del conflicto bélico entre países y el grupo radical Hamas. El diseño del puente aéreo está a cargo de la canciller Alicia Bárcena y el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval. Rostros puntuales, por Antonio Huerta Gutiérrez, que se publica en el Diario Puntual. De acuerdo con diversas encuestas, los punteros para el Senado son, por el Frente Amplio por México, Enrique Vargas del Villar, y por la 4T, Fernando Vilchis. En ese sentido, pareciera que el diputado Enrique Vargas y el alcalde Vilchis ocuparán la primera posición de las fórmulas de sus coaliciones. Llama la atención en ese tipo de estudios de opinión el crecimiento que ha registrado Luis Montaño en las preferencias electorales. En la encuesta de Massive Caller, Montaño ocupa la segunda posición, un poco abajo de Fernando Vilchis. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Cuitláhuac García le jala la cola al tigre universitario. El que le está jalando la cola al tigre, nos platican, es el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez de Morena, pues su administración se niega a otorgarle 4% del presupuesto total a la Universidad Veracruzana bajo excusas legaloides e interpretaciones jurídicas erróneas. Nos relatan que el asunto está creciendo a tal nivel que la exrectora de la Casa de Estudios Sara Ladrón de Guevara, quien enfrentó en su momento al exmandatario estatal Javier Duarte del PRI e impulsó manifestaciones multitudinarias, salió a exigir el total del presupuesto como debe ser. Sin embargo, nos dicen el actual rector Martín Aguilar Sánchez solo se hace como el tío Lolo, por lo que varios le recomiendan a don Cuitláhuac no buscarle tres pies al gato, o que le pregunten a don Javier. Más promesas que gestiones. Desde Sinaloa nos comentan que el diputado federal Casimiro Zamora Valdés de Morena aprovechó aquello de que prometer no empobrece para ofrecer grandes proyectos y más ahora que trae en la mira la alcaldía de Guasave. Nos detallan que don Casimiro se reunió con miembros de 8 campos pesqueros a quienes presumió estar muy bien conectado y ofreció gestionar recursos en la Cámara Baja para ayudarlos con su deuda de más de 27 millones de pesos, con los que varios recordaron cuando la exalcaldesa Aurelia Leal López de Morena le reprochó que solo un ladrillo había traído en sus gestiones, y lo demás solo quedó en promesas, o como dicen, puro jarabe de pico. Aprietan paso en recta final. Donde hay disputa palmo a palmo por la candidatura de Morena a la gubernatura, nos cuentan, es en Chiapas, pues en vísperas del cierre del registro final, que dará a conocer la Comisión Nacional de Elecciones, los contendientes están echando toda la carne al asador. Nos indican que el campo de batalla son Las Bardas, donde la senadora Sacil de León Villar aparece en varias. Pero el equipo rudo ha sido el de la alcaldesa con licencia de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, el cual desprende la propaganda del exdelegado federal José Antonio Aguilar Castillejos. Mientras el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, sacó botarga con su imagen, las cuales no han sido bien recibidas. Va mi resto. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. ¿Habrá sorpresas en el top 6 de Morena para la Ciudad de México? Ahora sí, nos dicen, está casi todo listo para que Morena defina quiénes serán los 6 que participen en la última etapa del proceso para elegir al coordinador de la defensa de la transformación en la Ciudad de México. Hoy, si no cambia algo de último minuto, se darán a conocer los 3 hombres y 3 mujeres que serán objeto de encuestas. Nos adelantan que en los resultados de las encuestas de reconocimiento, los 4 perfiles que avaló el Consejo Estatal Capitalino,
Omar García Harfuch, Clara Brugada, Hugo López-Gatell y Mariana Boy salieron muy bien posicionados en este rubro. Y con ello nos aseguran, no se está excluyendo a perfiles competitivos. Ahora bien, el punto es definir quiénes son los dos que se sumarán. Entre los hombres, el más apuntalado es el diputado federal Miguel Torruco, pero otros no descartan al ex subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta. La otra mujer, hasta ayer, era un enigma. No se mueven las fechas de precampaña. Luego de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de pedirle al Instituto Nacional Electoral mover las fechas para el arranque de las precampañas, nos detallan que en la Ciudad de México no se modificarán. Es decir, comenzará el próximo 5 de noviembre la etapa de precampaña para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, según el análisis que hizo la consejera electoral capitalina Erika Estrada. Con esto, nos recuerdan, los partidos políticos chilangos empezarán a mover sus cartas y apuntalar sus procesos internos para definir a su perfil que peleará por el gobierno de la capital del país el próximo año. Es oficial, la autoridad electoral de Edomex quiere más dinero. Nos cuentan que el Instituto Electoral del Estado de México, IEM, cuya titular es Amalia Pulido, pedirá más presupuesto para 2024 para hacer frente al proceso electoral donde se renovarán 125 municipios y 75 diputaciones locales. Ayer el Consejo General del IEM aprobó 3.541 millones de pesos. Nos dicen que el monto incluye las prerrogativas para los partidos, aumento salarial para el personal, incluidos los 7 consejeros, y lo requerido para organizar la elección. Sin embargo, nos señalan, ahora el jaloneo será en el Congreso mexiquense, donde la mayoría de Morena definirá si avala o no el incremento. Habrá que ver las cartas de doña Amalia para convencerlos. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que el proceso para designar al nuevo titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados avanza entre suspicacias y señalamientos de traición, pues 3 legisladores del PAN y 2 de MC completaron de último momento el quórum de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para aprobar la terna de aspirantes con Ricardo Palma, a quien se vincula con Claudia Sheinbaum, Claudio López, identificado con Ignacio Mier, y Alfonso Chávez, relacionado con el exgobernador Francisco Domínguez. El asunto no es menor, pues quien sea elegido por el Pleno de San Lázaro se convertirá de hecho en el supervisor y auditor de David Colmenares, titular del máximo órgano de fiscalización encargado de revisar las cuentas del Ejecutivo. Trascendió que el periodo electoral y la recta final del gobierno del presidente está reviviendo a funcionarios que hace tiempo no se les veía por Palacio Nacional, y la pasarela se inició con Adán Augusto López, ex secretario de Gobernación, y le siguió Tatiana Cloutier, ex titular de Economía, quien dijo que solo fue a darle un abrazo a AMLO. Para el ex canciller Marcelo Ebrard, quien se mantiene en pleito con su partido después del revés en las encuestas, también hubo un guiño para que se reincorpore. Trascendió que sin la presencia de la Coordinadora Nacional del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, 6 exgobernadores del PAN cerraron filas en torno a su candidatura. Señalaron que poner por delante a México y están listos para participar en las tareas que el partido determine. Ellos son Marco Antonio Adame, Ernesto Rufo, Ramón Corral Ávila, Carlos Medina Plasencia, Ignacio Loyola y Juan Carlos Romero. Solo falta ver si irrupción en el proceso no resulta tan desangelada como la de Vicente Fox. Trascendió que en oficinas del gobierno federal cuentan que la lupa está sobre el comisionado Luis Wertmann
porque no ha cumplido la meta de reclutamiento que le prometió al presidente en el Servicio de Protección Federal, y es que por más campañas en medios y en edificios públicos, no llegan los aspirantes. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional, en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 13 de octubre de 2023. Tenga usted un estupendo viernes y un excelente relajado fin de semana. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Casilla, quien lo invita a que visite nuestro portal informativo www.cconoticias.info y se mantenga informado todos los días. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.